Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Hoy queremos hablarles de un tema trascendental, el cáncer de tiroides, que se trata de un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides cuando las células comienzan a crecer sin control. Precisamente por el abordaje importante de este tema, hemos convocado la participación del doctor Jorge Salazar. Él es responsable del servicio de endocrinología de nuestra Casa de Salud y con él podremos despejar algunas inquietudes al respecto de este importante tema. Doctor, bienvenido a Cita Médica. Muchas gracias por la invitación. Doctor, como ya lo habíamos dicho, es trascendental hablar de qué se trata este tema, pero partamos desde qué es la glándula tiroides para ya podernos irnos involucrando en lo que sería el cáncer. ¿Qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es un órgano vital, muy importante para nuestra salud. Lo tenemos todas las personas, niños, niñas, hombres, mujeres y adultos mayores. Se encuentra en la parte baja del cuello. Es un órgano que cuando tiene tamaño normal, en la mayoría de personas no se la puede tocar. Y en la gran parte de personas, cuando tiene tamaño normal, no da ninguna molestia y tradicionalmente cuando se incrementa de tamaño, en nuestro país popularmente se le conoce a ese incremento de tamaño como coto o bocio. La glándula tiroides cumple funciones básicas en nuestra salud, que es regular la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas en nuestro organismo. Regula la velocidad a la que crecen los niños, regula la velocidad a la que nosotros aprovechamos los alimentos, por lo tanto nos ayuda a mantener nuestro peso, nos ayuda a mantener la velocidad de los latidos de nuestro corazón, nos ayuda a mantener nuestra energía, nos ayuda a mantener la capacidad física con la que nosotros nos desempeñamos en el día a día, en nuestro trabajo. Es decir, cumple un papel básico en las funciones vitales en nuestra salud cotidiana. La tiroides produce hormonas, la T4 principalmente, que es una hormona que regula estas funciones que yo acabo de mencionar. Ahora, doctor, ¿qué sucede en el momento en el que se desarrolla un cáncer en este órgano que por lo que vemos es tan importante porque controla algunas situaciones? Entonces, ¿qué sucede o qué es lo que cambia cuando se produce un cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides se origina a partir de un nódulo de la tiroides, primero. Los nódulos de la tiroides no siempre son cáncer. De hecho, solamente el menos del 5% de los nódulos de la tiroides son cáncer de tiroides. Para esto, entonces, para hablar de cáncer de tiroides, previamente tenemos que hablar de los nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos no son sinónimo de cáncer. Los nódulos tiroideos son muy frecuentes en la población de todo el mundo y en la población ecuatoriana esto no es diferente. Si nosotros tocamos la tiroides y detectamos un agrandamiento, eso se puede deber a un nódulo en la tiroides, que como digo, no siempre es cáncer, solo en 5 de cada 100 personas eso puede llegar a ser un cáncer de tiroides. Pero si tenemos un bulto en el cuello, un agrandamiento en la parte baja del cuello, seguramente que tendremos que preguntarle al médico de atención primaria, a nuestro médico de cabecera en el centro de salud,
para tratar de averiguar más profundamente si es que eso tiene riesgo de ser un cáncer de tiroides. La primera persona que debe evaluar esto es el médico de familia, es el médico de cabecera en el centro de salud, y el primer examen al que se debe recurrir si hay un agrandamiento de un nódulo o de una bolita o de un bulto en el cuello, es hacer una ecografía del cuello. Y entonces este sería uno de los síntomas que ya nos dan pie para buscar al menos la consulta y obviamente ya ahí descartar con algún otro diagnóstico. Exactamente. No se deben hacer ecografías preventivas si una persona no tiene ningún síntoma a nivel del cuello. La primera, digamos, señal de alarma debe ser que haya un bulto visible, que haya un nódulo o que haya una masa a nivel cervical. Si hay una masa que se pueda tocar, que se pueda mirar a nivel cervical, ese es el verdadero motivo para hacer una ecografía. No se van a hacer ecografías por si acaso o ecografías preventivas, a diferencia de otros órganos donde se debe buscar enfermedades cuando aún no hay síntomas. En el cáncer de tiroides esto no es una conducta que se deba hacer para prevenir el cáncer de tiroides. Esto no existe, esto no está aprobado, no existe una conducta de prevención en salud pública de que se tenga que hacer ecografías para detectar nódulos chicos que se tengan que intervenir de forma preventiva. Lo que sí se debe hacer es cuando ya hay una bolita que nos preocupe, un nódulo, un bulto en la tiroides, o más aún cuando ya haya un bocio o coto que se pueda visibilizar, consultar a la persona idónea, que en primera instancia, como ya he dicho, es el médico familiar, el médico del centro de salud, para solicitar la evaluación primero, que este médico examine, toque, mire la tiroides y probablemente el médico solicite una ecografía. Ahora, doctor, como usted lo manifiesta, es importante si se presenta algún abultamiento que está fuera de lo normal, obviamente ya buscaríamos al menos el debido tratamiento o que alguien nos diga de qué se trata, ¿ya? Pero ¿puede incidir algún factor de riesgo, tal vez algún factor de riesgo hereditario, por ejemplo, o alguna otra situación que pueda desencadenar en lo posterior en un cáncer y que obviamente tal vez no lo podemos prevenir, pero al menos ya me pondría alerta? Si tengo algún familiar, yo ya podría estar un poco atenta a qué puede suceder. Que el cáncer de tiroides tenga una asociación genética, es decir, que hayan familiares y que se genere de forma hereditaria de padres a hijos o entre hermanos de la misma familia o entre primos de la misma familia, cáncer de tiroides, es algo muy, muy raro. Existen cánceres como el cáncer medular de tiroides, donde esto sí se produce, pero esto es infrecuente. En el Hospital Eugenio Espejo tenemos el tipo de tecnología, el tipo de exámenes que con precisión pueden determinar esta posibilidad, este riesgo. Tenemos muchas familias detectadas de cáncer de tiroides hereditario de tipo medular de varias provincias del Ecuador donde se ha detectado esta posibilidad. El tipo de cáncer papilar que se repiten de determinadas familias es muy, muy infrecuente. Entonces, que una persona haya tenido cáncer y que su hermana o su mamá haya tenido también cáncer, en realidad no es algo que asegure que yo voy a tener cáncer porque mi mamá y mi hermana lo tuvieron. Pero si más de 2 familiares tuvieron cáncer, entonces probablemente eso sí represente un riesgo de que yo pueda tener cáncer de tiroides. En ese sentido, sí podría recomendarse algún estudio preventivo. Es decir, si mi mamá y mi hermana tuvieron cáncer de tiroides, tal vez yo sí tenga la indicación de hacerme un examen por prevención. O si 2 hermanas mías tuvieron cáncer de tiroides y yo soy la tercera persona, tal vez sí tendría sentido que yo me haga un examen preventivo, pero no mucho más allá de este riesgo. Gracias, doctor, por esta aclaración y también por explicarnos que existen diferentes tipos para también nosotros poder informar a la ciudadanía. Ahora, doctor, usted nos comentaba que, claro, si se presenta este abultamiento, buscamos un diagnóstico a través de la ecografía que se daría en ese momento. ¿Existe algún otro tipo de examen al que ustedes como especialistas recurren para confirmar el diagnóstico o ya para el abordaje y tratamiento de esta situación? Sí, los médicos de primer nivel, cuando piden una ecografía, deben estar capacitados para
poder interpretar el resultado de la ecografía y ellos poder decidir si se indica o no una punción. ¿Qué es una punción? Con una aguja fina, más fina que la que se saca sangre del brazo de una persona para tomar una muestra de sangre, con esa aguja fina se puede tomar una muestra del nódulo, del bulto, de la masita de la glándula tiroides, que es la que está causando preocupación. Y con eso poder determinar con más seguridad si es cáncer de tiroides o no lo es, o es un nódulo benigno. Si el cáncer de tiroides se corrobora por la punción, entonces en algunos casos hay criterio de cirugía. Cuando ya hay criterio de cirugía, entonces entra el médico endocrinólogo y el equipo de intervención en el hospital de tercer nivel. Nosotros recibimos entonces en el Hospital Eugenio Espejo pacientes que ya estén diagnosticados por punción para recurrir a los equipos de cirugía de cabeza y cuello o de cirugía oncológica y de endocrinología también, y tenemos un equipo experimentado que resuelve casos complejos de personas que tienen cáncer de tiroides ya diagnosticado en otros niveles de atención, en el primer y en el segundo nivel. Esa es la mecánica. En el médico de atención primaria se identifica el nódulo tiroideo, en primero o segundo nivel de atención ya se realiza la punción del nódulo tiroideo y si se identifica cáncer de tiroides, entonces se recurre al tercer nivel de atención. Nosotros en tercer nivel no deberíamos diagnosticar los nódulos tiroideos, porque si no tendríamos demasiados pacientes y no podríamos atender a los pacientes graves que en general nos terminan llegando. Eso es la organización que debemos mantener para poder atender a los pacientes más graves, y los pacientes menos graves deben recurrir a los médicos de familia y a los médicos de segundo nivel de atención. Y es importante esta aclaración que usted la realiza, doctor. Bueno, partiendo del caso particular que hoy nos ha convocado aquí en el diálogo, pero en realidad lo que se requiere es que las personas vayan desde la atención primaria para que ahí reciban la correspondiente valoración, y esto también agilite el servicio en el segundo y tercer nivel de atención y que se les pueda dar la atención oportuna ya a estos casos que ya son bastante complejos y que necesitan ya todo el abordaje adecuado. Entonces, gracias doctor por esta aclaración, y con esto vamos a irnos a la primera pausa del programa. Les recordamos que ustedes pueden revisar el contenido de esta entrevista nuevamente en nuestra página de Facebook como @rconexión-vital o también como @HEugenioEspejo. También nos encuentran en YouTube en la cuenta del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como Radio Conexión Vital. Diversificamos los canales precisamente para poder estar al alcance de ustedes con estos temas importantes de salud. Nos vamos a la pausa y regresamos en breves minutos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada. La toma de muestras se realiza en el horario de 6:30 a 9 horas. Para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda llegar 30 minutos antes de la hora marcada en tu cita médica, portar tu cédula de identidad o pasaporte en el caso de pacientes extranjeros para el retiro de medicamentos del Plan Medicina Cerca. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. Guillermo Lasso presenta
La emergencia del Hospital Eugenio Espejo es una emergencia de tercer nivel, por lo tanto atendemos patologías que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Atendemos, por ejemplo, código infarto, código sepsis, infecciones generalizadas que afectan a órganos y sistemas, politraumatismos provocados por accidentes de tránsito en los cuales corre en riesgo la vida del paciente, y código ictus, eventos cerebrovasculares que afectan a vasos en el cerebro. Previamente al ingreso del paciente se realiza la clasificación del triaje de acuerdo. Recuerda, evita aglomeraciones. Únicamente podrá acceder el paciente, salvo en casos excepcionales. Si se trata de personas de la tercera edad o con discapacidad, ingresarán con un acompañante. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando con el doctor Jorge Salazar sobre el cáncer de tiroides. El doctor ya nos ha manifestado aquí algunas situaciones o síntomas que pueden ser visibles, que nos den cuenta o que nos ayuden al menos a buscar ya el tratamiento de un profesional de la salud. Todo esto siempre tomando en cuenta que debemos ir desde el primer nivel de atención para que al tercer nivel lleguen los casos más complejos de atención. Ahora, doctor, en cuanto al tema que hoy nos ha convocado, que es el cáncer de tiroides, habíamos hablado también ya un poco sobre la detección, los exámenes diagnósticos que a ustedes como especialistas les ayudan a confirmar. Hablemos del tratamiento. De algún modo nos había ya usted topado el tema de que se podría llegar a requerir un abordaje quirúrgico. ¿Tiene algún otro tratamiento el cáncer de tiroides? Eso es muy importante y muy interesante porque conforme ha pasado el tiempo, conforme nos hemos actualizado, la medicina ha cambiado muchísimo y también en cáncer de tiroides el modelo que nosotros teníamos de tratamiento ha cambiado radicalmente. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente, y estoy hablando de hasta hace 10 años, todo cáncer de tiroides necesariamente tenía que ser operado. Y la comunidad tiene que saber, los pacientes, los familiares de los pacientes y muchos médicos tienen que enterarse, también tienen que actualizarse, sabiendo que el cáncer de tiroides tiene alternativas que son diferentes a la cirugía. El cáncer de tiroides puede no operarse y puede vigilarse con ecografías sucesivas. El paciente que tiene nódulos de menos de 1 centímetro de tamaño, que tiene un nódulo de menos de 1 centímetro, limitado a uno de los lóbulos de la tiroides, a una partecita de la tiroides, y que no crece en el tiempo, puede no operarse. Y su vida y su salud no corren riesgo con esta estrategia. Esta estrategia se llama vigilancia activa del cáncer de tiroides. El paciente no se opera, se hace solo ecografías y el cáncer no avanza y solamente se vigila, no se toca el nódulo y el paciente no tiene ninguna consecuencia. Es decir, no se opera el cáncer de tiroides. Otra estrategia es que el paciente puede someterse a tratamientos mínimamente invasivos como la radiofrecuencia o el tratamiento con microondas. Con agujas, el cáncer de tiroides se trata y puede no operarse y el cáncer se achica hasta desaparecer con estas estrategias. Estas estrategias modernas podrían llegar a nuestro hospital en algún momento
sería buenísimo, se están estudiando para que lleguen aquí. Y tenemos profesionales que se han formado en el extranjero en intervencionismo por imágenes y ojalá se puedan estudiar para que podamos acceder a estas terapéuticas. Nuestros cirujanos muy capacitados también están experimentados, por ejemplo, en no sacar toda la tiroides y hacer una resección, o sea, un tratamiento quirúrgico que no saque toda la tiroides y solamente saque una parte de ella. En algunos casos, desde luego, y todavía para la mayoría de pacientes, está lo que se llama la tiroidectomía total, es decir, terminar de sacar toda la tiroides. Y el tratamiento del cáncer de tiroides con tiroidectomía total en algunos pacientes implica el tratamiento con yodo radioactivo, pero también el yodo radioactivo no es para todos los pacientes y excepcionalmente algunos pacientes van a radioterapia o a quimioterapias específicas que no son las mismas que se dan en otros pacientes oncológicos. Ahora, doctor, en el caso de que, como usted lo manifiesta, se trate de un nódulo que no crece y que está sometido a este proceso de vigilancia que usted nos comentaba, bueno, entiendo que al ustedes estar siempre en este seguimiento continuo van a estar viendo si crece o no, si hay algún cambio en ello. Sin embargo, ¿no se ve afectada el funcionamiento de la glándula como tal o sí? Excelente pregunta. Para nada. Si el paciente tiene criterio de recibir levotiroxina o si el paciente no tiene necesidad de levotiroxina, es independiente de la vigilancia, independiente del crecimiento del nódulo. La patología estructural de la tiroides, es decir, si una persona tiene nódulos, no tiene relación con el uso o no uso de levotiroxina. La patología funcional de la tiroides va por otro lado. Si la persona tiene un cáncer de tiroides, no tiene que ver con el uso o no de levotiroxina. La vigilancia activa en cáncer de tiroides va por un lado y tiene que ver con el uso de ecografías sucesivas. Si se le diagnostica a una persona un cáncer de tiroides, por ejemplo, de 9 milímetros y después de 6 meses el nódulo sigue de 9 milímetros, se le pide una ecografía a los 12 meses. Si a los 12 meses el nodulito no ha cambiado y sigue en un aspecto igual y tenemos un buen ecografista, por suerte tenemos varios ecografistas expertos y que entienden en el Hospital Eugenio Espejo este tipo de seguimiento, vigilancia activa, hacen equipo con nosotros, con los endocrinólogos, el paciente colabora, entiende la estrategia de vigilancia activa, puede permanecer en seguimiento por muchos años y si no hay necesidad de la cirugía no se opera. Estamos haciendo un tipo de seguimiento, vigilancia activa, igual que en países como Japón, Estados Unidos, Colombia, Europa, que nos pone a la altura de esos países porque tenemos tecnologías parecidas y profesionales entrenados igual que en esos países. Así que hay total factibilidad de hacer este tipo de seguimientos. Y eso también aliviará bastante a la comunidad que nos escucha, ¿no? Porque claro, uno quizá erróneamente asocia siempre que el cáncer de tiroides o cualquiera de los cánceres van a terminar en un proceso quirúrgico y siempre hay temores, mitos al respecto de esta situación. Entonces, es relevante el saber el estudio de los especialistas para conocer de qué se trata y cómo poderle dar un abordaje. Ahora usted nos hace esta aclaración al respecto del crecimiento de este nódulo y también nos mencionaba este retiro parcial, por así llamarlo, de una parte de la tiroides. Igual, ¿esto no cambia el funcionamiento de la tiroides tampoco? Obviamente entiendo que esto es basado en su criterio como especialistas para proceder o no de esa forma. Totalmente, y en el seguimiento cercano a los pacientes está comprobado que si uno quita una parte de la tiroides y no toda la tiroides, la necesidad de tomar levotiroxina se reduce. Muchos pacientes que conservan una parte de la tiroides pueden necesitar menos dosis de levotiroxina o no necesitar tomar levotiroxina. Y mientras menos pastillas tome un paciente, mejor. Desde luego que con 1/3 menos de tiroides se impone a veces sí la necesidad de tomar la pastilla, la levotiroxina. Pero en muchos casos esto puede no ser necesario. Individualizando el seguimiento del paciente, haciendo un seguimiento cercano a los 3, a los 6, a los 12 meses, uno sabe por las hormonas que miden sangre quién va a necesitar o no tomar la levotiroxina. En tiroidectomía total, o sea, sacando toda la tiroides,
todos los pacientes necesitan levotiroxina, pero si uno hace una resección, o sea, saca una partecita nada más de la tiroides, algunos pacientes no necesitarán tomar levotiroxina, otros sí necesitarán, pero no dosis tan altas. Entonces, es ventajoso estos nuevos tipos de abordajes, estos nuevos tipos de estrategias de tratamiento del cáncer de tiroides, porque el paciente se sentirá más cómodo, no tomando tanta dosis o no tomando levotiroxina en absoluto. Y si el retiro es total, doctor, cambia ya la forma de vida de la persona, ¿no? Porque ventajosamente, como usted lo dice qué interesante saber que ahora se puede abordar de otras formas esta situación que quizá antes seguro era de cirugía. Pero ahora sí, ya dentro de todos los estudios, gracias a toda la tecnología, se llega a la conclusión de que efectivamente necesita un procedimiento quirúrgico y debe ser un retiro total. ¿Qué pasa con la vida de esta persona? Como usted lo dice, va a necesitar levotiroxina. ¿Y qué más va a necesitar? Esa es también excelente pregunta porque muchos pacientes y sus familiares comparten esta inquietud. La tiroides, como decíamos al inicio, es un órgano vital. Si el tumor implica que retiremos toda la tiroides, nosotros jamás vamos a permitir que el paciente sienta el déficit de hormonas que sentiría al carecer toda su vida o durante un largo tiempo de la hormona T4 que producía la tiroides. Entonces, al día siguiente, después de que el paciente se opera en nuestro hospital, nosotros ya empezamos con la levotiroxina que reemplaza a la T4, adecuada para el peso del paciente y para el tipo de enfermedad que el paciente tuvo. Al día siguiente ya empezamos con la dosis adecuada por vía oral, prescribiéndole de la manera exacta en que el paciente tiene que tomar, se le explica tanto al paciente como al familiar o al cuidador del paciente. Y luego, de poco tiempo, a los 2 a 3 meses, hacemos correcciones en la dosis que el paciente empezó a tomar. Casi en más del 90% de los pacientes, la levotiroxina alcanza los niveles ideales para sustituir por completo la forma en que la tiroides actuaba de la manera en que el fármaco debería actuar. Es decir, sustituimos adecuadamente lo que estaba haciendo la tiroides, pero con pastillas. En un 10% de pacientes esto tiene que seguir intentándose con pastillas, subiendo, bajando la dosis, pero a largo plazo la mayoría de pacientes están bien sustituidos. Desde luego que en una cirugía pueden haber luego imperfecciones porque algunas veces se tocan glándulas que tienen que ver con el control del calcio y muchos pacientes pueden quedar con alguna necesidad de tomar calcio por un periodo transitorio y algunos pocos pacientes más por un periodo largo y hasta de por vida por hipoparatiroidismo. Esto ya no tiene que ver con las hormonas de la tiroides, sino con glándulas que están cerca de la tiroides y esto se llama hipoparatiroidismo. El cáncer de tiroides del tipo que vemos aquí en el hospital pueden ser tumores muy grandes y si bien nuestros cirujanos son expertos y expertos de talla, yo digo nacional y hasta internacional, porque son de los mejores cirujanos que yo he visto, sacan lo mejor posible el cáncer de tiroides, pueden ver un daño definitivo, dada la dificultad extrema que se presenta, sobre glándulas paratiroides. Y eso representa un problema que los endocrinólogos tratamos con pastillas de calcio y calcitriol, tratando de que el déficit de calcio no le traiga síntomas al paciente. Y claro, doctor, por lo que vemos siempre va a ser importante la vigilancia y el seguimiento en cualquiera de los casos que usted nos ha venido hablando, porque al menos si tratamos de sustituir, por así decirlo, de forma farmacológica, es necesario que el paciente primero sea bastante cumplido para que no note este déficit su cuerpo. Entonces, el seguimiento en el post-cáncer, por así decirlo, es de por vida, doctor. Sí, definitivamente. La frecuencia con que el paciente tiene que seguirse lo marca el tipo de cáncer que tuvo, lo definimos de acuerdo a la biopsia, al tipo de tratamiento que tiene que hacer, va variando de acuerdo a estos parámetros. Y claro, usted también nos hablaba de que se puede llegar a temas como la radioterapia, la quimioterapia, y sin duda esto también genera temores en la gente. Es muy frecuente que se llegue a esta situación, a requerir de estos procedimientos. Es
infrecuente, la verdad. Ah, ok. La mayoría de pacientes, luego de la tiroidectomía, lo que terminan necesitando, yo diría, 2/3 de los pacientes, aproximadamente, digamos en números redondos, del 70% de los pacientes van a yodo radioactivo. 30% de los pacientes no necesitan ni siquiera yodo radioactivo, con la cirugía ya completan el tratamiento. Y apenas el 5% de los pacientes pueden necesitar radioterapia y solamente 1 a 2% de los pacientes necesitan quimioterapia, que es un tipo de quimioterapia que se da en forma de pastillas. No es la quimioterapia que se da por vía endovenosa, con ciclos de quimioterapia que se hacen internando muchas veces al paciente por hospital del día o más aún hospitalizado. Es un tipo de quimioterapia que se da por vía oral. El paciente se lleva las pastillas y las sigue tomando en su domicilio. Y como les digo, es bastante infrecuente. Y ya como tal, ¿este cáncer de tiroides es frecuente que suceda dentro de la población? Nosotros hemos hecho estudios y desde el grupos de investigación que hemos liderado desde el Hospital Eugenio Espejo, la respuesta corta es sí, es un cáncer frecuente. Aquí en la ciudad de Quito se ha estudiado la epidemiología del cáncer de tiroides y es el cáncer más frecuente en mujeres, incluso por encima del cáncer de mama y del cáncer de cuello de útero. A nivel nacional llega a ser de 22 pacientes por 100.000 habitantes. Es el cáncer, uno de los cánceres más frecuentes y de más crecimiento en los últimos años. En Quito, como ya le digo, en mujeres es el cáncer más frecuente, incluso por encima o a la par del cáncer de cuello de útero y del cáncer de mama. Pero en cambio, cuando hablamos de mortalidad, es un cáncer de muy baja mortalidad. Entonces, es un cáncer que aparece frecuentemente, pero es un cáncer que mata muy poca gente. Entonces, es un cáncer que aparece mucho, pero que no es grave o que no mata a muchas personas. Claro que cuando llega a representar, a matar a alguien en la familia de cualquier persona es algo fatal. Para esa persona representa la tragedia porque mi mamá murió por cáncer de tiroides y eso ya es algo fatal para esa persona. Pero cuando hacemos estadísticas nos damos cuenta de que muy pocas personas mueren por cáncer de tiroides. Entonces, como causa de muerte por cáncer está en los últimos lugares y en cambio otros tipos de cánceres están mucho más por encima del cáncer de tiroides. Entonces, es un cáncer de muy lento crecimiento. Es un cáncer que en la mayoría de los casos son tumores muy chicos, se quedan dentro de la tiroides, por eso decíamos que es incluso plausible la vigilancia activa, porque se quedan dentro de la tiroides y crecen muy poco, crecen en milímetros. Lo importante es saber que cuando hay un bulto en la tiroides debe recurrirse al centro de salud. La ecografía es uno de los exámenes para identificar adecuadamente la enfermedad en etapas tempranas y se debe hacer desde el centro de salud. Y que lo importante es enfocar bien qué pacientes tienen que recurrir a la ecografía y para eso los protagonistas son los médicos de atención primaria y que estamos a las órdenes desde el Hospital Eugenio Espejo cuando existen casos ya diagnosticados de cáncer de tiroides y que tenemos un equipo multidisciplinario que tiene experiencia en casos muy graves y que tratamos de dar ayuda y solución a la mayoría de ellos y estamos a las órdenes de toda nuestra población ecuatoriana y de cualquier lugar del mundo que llegue a estar en el Ecuador, desde luego. Doctor, y nosotros le agradecemos mucho a usted por todos los aportes, incluso por sacarnos de algunas dudas, porque como lo habíamos dicho, a veces el desconocimiento nos hace creer en algunos mitos, generarnos temores y por eso incluso a veces ni siquiera buscar un tratamiento oportuno, que como vemos, usted mismo nos decía, este cáncer avanza tal vez lentamente, el índice de mortalidad es bajo, pero sin duda es necesario que se llegue a un tratamiento oportuno. Entonces, doctor, muchísimas gracias también por comentarnos cómo la tecnología, los conocimientos, la preparación de los especialistas también ha ayudado a resolver estas situaciones con diferentes métodos y esto obviamente para beneficiar a nuestros pacientes. Así que, doctor, muchísimas gracias por todos estos valiosos aportes. Para servirles, un placer.
Y bueno, con estas aclaraciones damos por terminado este programa de cita médica, recordándoles que si ustedes por algún motivo se lo perdieron, pueden revisarlo nuevamente en nuestra cuenta de Facebook como @rconexionvital, también en YouTube, nos encuentran en Spotify y también con algunas recomendaciones de nuestros especialistas al respecto del tema, también en nuestra cuenta de TikTok. Les agradecemos por estar siempre en la sintonía de estos importantes temas de salud. Una vez más, doctor, muchísimas gracias y nos despedimos. Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.